Bienvenidos al programa Sumando con Blanca Burgueño, en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Todos los miércoles 8:30 p.m. y sábados 10 a.m., donde encontrarás temas que siempre aportarán valor a tu vida con la coach y conferencista Blanca Burgueño. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Nuestros queridos radioescuchas de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Estamos muy contentos el día de hoy, como siempre digo, estoy muy contenta cuando tengo algún invitado y hoy no es la excepción. Tenemos a una gran personalidad en el ámbito escolar, pedagógico y psicológico. Hoy está conmigo Cristi González. Cristi es una persona muy preparada. Ella estudió psicología en la Universidad Iberoamericana y ha sido coordinadora del área de psicopedagogía en diversas escuelas. Hoy, de hecho, es coordinadora del departamento de psicopedagógico de una escuela en el sur de la Ciudad de México y da asesorías a orientación vocacional a las personas que quieren enfocarse ya a ver hacia dónde van en un futuro. Ha sido maestra en el área de psicología e imparte algunos talleres para padres de familia y para profesores. Está muy envuelta en este ámbito, por lo que le he pedido que hagamos un programa con mucho cariño para todos nuestros radioescuchas acerca de este ciclo escolar diferente. Y así le vamos a llamar a nuestro programa el día de hoy. Un ciclo escolar diferente. ¿Cómo estás, Cristi? Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Blanca, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus radioescuchas. Es un gusto estar aquí. Y efectivamente es un ciclo escolar, cerró diferente y ahora lo abrimos de manera diferente. Así es. Pues, ¿qué tal que esta pandemia nos agarró a todos con los dedos tras la puerta, ¿no? Yo lo digo así. De un día para otro, ya no fuimos a la escuela. Ubico que estaban, bueno, lo ubico porque yo también tengo hijos en escuela, estaban en la escuela en el puente de mediados de marzo. Exacto. Van a la escuela el viernes y el lunes es puente y el martes ya no fueron a la escuela. Exactamente. ¿Cómo cierras tú tu ciclo escolar, Cristi? Cuéntame. Pues sí, como bien dices, a todos nos tomó de sorpresa. Nadie estábamos preparados para algo así, ¿no? Por un lado, las instituciones, ¿no? Pues nadie dimensionaba, como que decías, bueno, a lo mejor te ausentas unos días, pero regresas pronto. Y te vas dando cuenta que ese pronto se va alargando y te vas dando cuenta de la magnitud de las cosas, que no es algo que vivas tú solo como institución o solo como país, sino es algo a nivel mundial, ¿no? Muchas veces tendemos primero, como primeras reacciones, pues un poco a negarlo. Incluso la verdad muchas veces dices, bueno, eso está allá, aquí no nos va a venir, aquí es diferente, ¿no? Cuando la realidad se va imponiendo y te va alcanzando y te das cuenta que sí llega aquí y llega a todos lados, ¿no? Entonces, esa negación de las cosas, pues poco a poco tienes que ir despertando y viendo que es un hecho real y que hay que actuar para esto, ¿no? En cómo lo afrontamos, como bien me dices tú, creo que depende mucho. O sea, por un lado, es algo que ¿estábamos preparados? Pues en general no. Tecnológicamente, ¿no? Había cosas que ya más o menos utilizábamos en línea, ¿no? Como por ejemplo, de repente ciertas cuestiones en la educación, ya podías tomar cursos en línea, ¿no? Sí. En industrias o en los trabajos ya también había videoconferencias, ¿no? Sí. Incluso compras en línea, pues había cosas que ya las ibas teniendo. Sí. Sin embargo, esto aceleró por completo toda esta cuestión tecnológica en la cual pues había, ¿no?, ciertas pautas, pero muchas otras se tuvieron que reinventar. Sí. Ahora, eso es por la parte de la tecnología, pero por la parte emocional, ¿estábamos preparados? Yo creo pues, que no. No, nos agarró de sorpresa. Realmente pues fue como enfrentar, ¿no?, todo este caos y una serie de emociones, ¿no? Desde el nerviosismo, desde el enojo, desde la frustración, ¿no? La incertidumbre, que incluso tú lo has manejado en otros programas, los duelos durante la pandemia, las pérdidas, ¿no?
pérdidas a veces incluso de cuestiones de empleos, ¿no? Pérdidas de salud también, o de familiares, muchas pérdidas. También ha habido ganancias, que ya hablaremos seguramente después de esto, ¿no? Pero que nos agarró preparados, pues yo creo que no. Seguramente no, y como dices ahorita lo de las pérdidas, yo creo que independientemente de que nos toma por sorpresa, empiezan a surgir incomodidades muy fuertes, como bien dices, con el duelo. Hay pérdida de trabajo, hay pérdida de la libertad, existe la pérdida de esos amigos, ¿no? En el caso de los niños que iban a la escuela diariamente, ese contacto que tenían diario con sus compañeros, uno como adulto, el contacto que tenía diario con sus compañeros en oficina, pues empieza a verse mermado. Entonces, pues claro que son pérdidas, y uno puede pensar que los niños, bueno, son chiquitos, no pasa nada, no, hombre. Yo creo que son las etapas en las que más Sí. duele, en las que más sensibles están. Sí, alguien decía por ahí, no, es que terminó sexto de primaria, no pasa nada. No pasa nada, ¿cómo no? Si se va a ir a secundaria, es un mundo completamente nuevo, y se va a ir sin despedirse de sus amigos, o despidiéndose en Zoom cuando no era algo que comúnmente hacía. Entonces, creo que sí es un ciclo escolar diferente, definitivamente, pero lo que yo quisiera que platicáramos hoy, Cristi, y que a mí me tiene de verdad muy, con el ojo muy grande, es la visión que están teniendo o que estamos teniendo como papás, y quiero escuchar tu visión como catedrático, porque he visto mucho enojo por parte de los papás por esa incertidumbre de cómo manejar esas clases en línea, porque estamos hablando que hay papás, la mayoría trabaja para poder pagar colegiaturas altas o para poder darle de comer a sus hijos. Entonces, ¿cómo lo están viviendo los papás? ¿Desde qué punto se asoman? Porque yo he visto algunos que dicen, bueno, pues esto va a ser muy rápido, ¿no? Y resulta que acabamos el ciclo escolar anterior e iniciamos este nuevo, y ahora resulta que nos avisan que mínimo hasta enero seguiremos en línea. Sí. Entonces, digo, en mi caso ya son, mis hijos ya están 2 en la universidad y la otra está en tercero de prepa. Sinceramente son muy, muy, muy independientes, muy autosuficientes. Yo no sé ni a qué hora están o no en clase. Lo manejan de una manera muy autónoma. Pero tú que estás en escuela, Cristi, quiero que me digas cómo lo viven los papás, en qué se están enfrentando ustedes. Sí, completamente. Hay como diversos escenarios, ¿no? Hay papás, tanto papás, mamás y papás, ¿no? Que trabajan y tienen que estar trabajando en el hogar. Por un lado, las cosas del hogar, más su trabajo profesional, más ahora esta cuestión de guiar más a sus hijos, ¿no? No es igual tener un niño en kinder, en preescolar, que tenerlo en primaria baja, primaria alta, secundaria. Todo implica retos. Claro. Y todo implica justamente ver de qué forma podemos ir como saliendo de todo esto. Cuando empezó la pandemia, los papás creo que sobre todo había mucho pues incertidumbre y un poco un caos de decir cómo se va a organizar la escuela. O sea, mucho en la expectativa de a ver si la escuela logra enfrentar esto y mis hijos logran terminar de forma adecuada, garantizándome, ¿no?, su nivel académico este ciclo escolar. Había mucha esa expectativa, esa presión, ¿no?, por parte de los papás de decir, a ver, ¿no? Ahí entonces hay escuelas que sí contaban con ya todo un recurso y plataformas que les ayudó a organizarse de forma mucho más rápida y eficiente. Entonces, bueno, esto obviamente ayudaba a bajar la tensión a los papás, porque veían que la escuela estaba dando resultados. Yo eso lo viví particularmente en la escuela donde estoy, ¿no? Que empezaron a ver que sí se organizaban, que sí había un plan de acción para lograr cerrar el ciclo escolar. Esto calmaba mucho a los papás, les bajaba ansiedad y obviamente todos estos sentimientos de enojo. Sin embargo, no todas las instituciones contaban con estas plataformas y estas herramientas. Entonces aquí, si los papás te empiezas a dar cuenta que no, que la escuela en eso no se está ayudando, es cuando entonces empezaba el enojo,
¿no? Vinieron después como vacaciones, las que son de Semana Santa y Pascua, y ahí fue donde muchas escuelas tuvieron que incluso reinventar y empezar a adquirir plataformas y todo para que cuando regresaran los niños, cerrar de mejor manera el ciclo escolar. Y varias lo lograron. Y eso también calmó a los papás, ¿no? Porque al principio se quejaban mucho los papás de que era muchísima tarea la que se dejaba, ¿no? Que un maestro decía una cosa y el otro la otra, que un día les decían que regresaban en un mes y al otro día que ya no. O sea, había un gran desconcierto por todos lados, ¿no? Después de estas vacaciones, que sí son esas 2 semanas, como que entonces las mismas instituciones se sentaron a ver de qué forma tenían que replantearse muchos aspectos. Y entonces, bueno, te digo, ahí siento que bajó todo esto. Ahora, vinieron ya el periodo de vacaciones, ¿no? Y ahora empezamos el inicio a clases. Entonces vuelven los papás a estar muy a la expectativa y a ir midiendo qué tanto los profesores y el colegio están preparados para enfrentar esto, ¿no? Y ahí es cuando entonces los papás pues estamos como muy atentos a estas respuestas y de acuerdo a lo que vayamos viendo, pues ahí, ¿no? Si los papás están satisfechos, bajamos enojo, bajamos ansiedad. Si no, aumenta todo esto, ¿no? ¿Y tú cómo lo vives, Cristi, a nivel institución? Porque tú eres mamá, pero también eres maestra. Entonces, sí, tú vives y entiendes ambas partes. Yo veo en la parte de las mamás y de los papás, sobre todo en escuela, perdón, en primaria baja o en niños muy chiquitos, veo mucho enojo. Incluso hay mucha queja de que ¿por qué pagan tanta colegiatura? Y dicen, si lo estoy haciendo yo, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro, y lo veo con amigas que, o con familiares que dicen, oye, yo tengo que trabajar, no sé cómo dividirme o salirme de una junta para regresarme a estar 45 minutos seguidos con mi hijo que está en preescolar y no me da la vida. Entonces, y saliendo de eso, córrele porque tienes que meter lavadora y luego súbete porque tienes una junta y luego volteas y ya tienes que entregar a la siguiente sesión de tu hijo o del otro hijo. Entonces, qué complicada situación. Es muy complicado. Y hoy por hoy creo que hay una regla general en las escuelas que debemos de tener todos, ser flexibles. O sea, hay cosas que en el camino, o sea, las escuelas ya van a empezar y están empezando con un horario, pero el horario que se maneja para niños de kinder tiene que ser muy diferente al de primaria baja, al de primaria alta, secundaria y prepa, porque los periodos de atención obviamente cambian por completo, ¿no? Entonces ahí sí se requiere por parte de las instituciones un conocimiento también pedagógico de que estamos enfrentándonos a clases en línea, pero no se nos puede olvidar que el que está atrás de la pantalla es la persona, que es lo más importante. Pero ¿qué persona? Es un niño de 4 años, de 6, ¿no? De 10, de 2, cambia muchísimo. Entonces ahí es donde debe de existir esta capacitación por parte de los profesores para poder enfrentar esto. Los papás, te digo, hoy por hoy, como instituciones y como maestros, tenemos que ser muy perceptivos a sus demandas y a lo que nos piden, porque al final ellos también nos pueden aportar mucho, si estamos yendo por un buen camino o no, ¿no? Y en el camino estoy segura que de repente a lo mejor se tienen que hacer algunos cambios. Si de repente vemos que el bloque para los niños pequeños son demasiadas horas, ¿no? Pues se van a tener que reducir o de repente entrar que algunas clases serán grabadas por si la mamá en ese momento no puede estar con su niño, por ejemplo, ¿no? Entonces sí tenemos que darles también opciones a los padres de familia y que sepan que estamos en toda la disposición y que existe una flexibilidad. Por ejemplo, no todos los niños tienen acceso a tener una computadora o un iPad o lo comparten con los papás, ¿no? Que ese es otro tema. Entonces, tenemos nosotros que saber, y creo que aquí la comunicación es muy importante, con la coordinadora de grado, con la dirección, con la maestra, oye, mi hija no se va a poder conectar de estas horas a estas horas porque existe este problema.
Claro. ¿Cómo es que lo podemos manejar? Creo que aquí este punto de la comunicación en ambos sentidos es básico, ¿no? Para ir como logrando estas metas. Claro. Fíjate que escuchaba un caso y ese fue el caso que a mí me hizo despertar, buscarte, Cristina. Escuché el caso de una chiquita que entró a primero de primaria, que la cuida su abuelita, porque su mamá tiene que salir a trabajar todo el día. Y la abuelita tiene 84 años. Qué divina abuelita que cuida a la niña. Pero la abuelita está muy complicada con la situación tecnológica. Entonces, claro, yo me quedo pensando, en primera, no todo el mundo tiene un iPad disponible para cada quien, como bien dices. Por supuesto. Y en segunda, no todo el mundo tiene la capacitación en casa tecnológica para poder apoyar al niño. En tercer punto, no siempre en todas las casas hay internet. Afortunadamente, en el caso tuyo, en la escuela donde tú estás, las personas que asisten al colegio o al instituto donde tú estás trabajando, pues tienen acceso a internet. En este caso, las personas que te estoy mencionando, no todos tienen internet. Sí. Y una persona de esta edad avanzada, se me hace bastante heroico el hecho de que esté apoyando a su nieta de primer año de primaria, pero quizá no tiene ni las ganas, quizá, o el ánimo de entender cómo funciona. Dale clic en el link. Son palabras nuevas que una persona de 84 años quizá no dominaba. Entonces, quizá lo podrá intentar y quizá lo logra, pero son cosas a las que se está enfrentando la educación en este momento. Totalmente, y por eso te digo que ahí es tan importante el comunicarnos, ¿no?, con los maestros, con los coordinadores, la dirección, y también presentar la circunstancia que en la familia y el niño está viviendo, porque también para el niño o para el adolescente es muy estresante y angustiante que si no puede subir ese trabajo en ese momento o tiene una falla en su internet o cualquier otra circunstancia, entonces casi se le reprueba, ¿no? Entonces, claro, es un estrés terrible, pero si nosotros estamos abiertos, perceptivos a la realidad de cada quien, obviamente hay muchas otras formas, pues, de poder ir evaluando y continuando con esto. Tú comentabas algo también, Blanca, bien importante, de que como los papás muchas veces, por ejemplo, si se tienen que sentar con los niños, ayudarles y hacer un poco como coaches y maestros, pues también se enojan un poco de decir, hijo, pues qué tanto me vale la pena seguir pagando la colegiatura, o ¿no? Si yo tengo que hacerle de maestro también, ¿no? Sobre todo con niños más pequeños, que no son en eso autosuficientes. Y en realidad, por supuesto, o sea, los papás por un lado a veces o no tenemos el tiempo para hacerlo, o ya tampoco tenemos ni la energía ni la pedagogía, y a veces hasta la relación entre padres e hijos se desgasta por lo mismo, ¿no? Entonces yo en este caso yo diría, al menos que obviamente existan circunstancias económicas en donde ya no puedas pagar en este momento el colegio como tal, creo yo que los niños, independientemente de que requieren el coacheo de los papás, pero el que estén todavía en un sistema escolarizado es importante por varias razones. Una razón es el que ellos, por ejemplo, yo lo veo incluso también con mis hijas, sobre todo una que tengo en primaria, la sola idea de decir, mamá, voy a regresar al colegio, voy a volver a ver a mis amigas, aunque sea de una forma virtual y en línea, les da un sentido de seguridad y de pertenencia. Claro. Sigo perteneciendo a mi colegio, al cual quiero, ¿no? Y me gusta. Eso les ayuda mucho, tanto a niños jóvenes, ¿no?, a seguir sintiendo que pertenecen a una comunidad, a una institución, no están solos, porque creo que uno de los sentimientos que podemos sentir cuando estamos en confinamiento es la soledad. Y es bien importante darnos cuenta que no estamos solos. Pero entonces cuando yo ya me tengo que parar a esta clase y veo en la cámara las caritas de mis amigos
Eso me da tranquilidad y le da también una continuidad a mi vida, ¿no? No es de que entonces es la pandemia y todo se paralizó. Eso por un lado. Y por el otro lado, el que tengan maestros, que mira que yo que también soy maestra, no sabes cómo nos hemos capacitado. Es más, casi no tuvimos vacaciones y seguro muchos de los maestros que me oyen pues me van a apoyar, porque tuvimos que capacitarnos en tecnología, en nuevos métodos de pedagogía, cómo replantear nuestros programas operativos, cómo dar estas clases. Entonces, cuando ya estás capacitado y estás frente a un grupo, te vuelves un orientador, un facilitador del aprendizaje. Esto a los niños les da mucha estructura y organización. Claro. Lo cual, cuando no lo tienen, se va perdiendo. Desde el horario que se tienen que levantar temprano para conectarse y terminar a una hora, tienen sus recesos y tienen ese contacto con el profesor. Y los niños, si algo requieren en su etapa de desarrollo, es justo creación de hábitos y estructura, ¿no? En general. Entonces, por ese lado, yo sigo pues creyendo y diciendo que a pesar de que de forma presencial no estén ahora conectados los niños y adolescentes, sí es muy importante que no se aíslen y no se cierren a seguir en esta dinámica en sus instituciones, con sus compañeros y en su comunidad. Claro. Además, yo creo que es una etapa que va a pasar. No es una etapa que va a permanecer así para siempre. Entonces, yo creo que es una etapa en la que nos tenemos que dar la oportunidad de reinventarnos, de resignificar qué es lo que estamos viviendo y todos hacer una introspección como papás, en tu caso como académica, con todas las personas que te rodean a nivel institución. En el caso de los niños, con su corto o largo, o su larga etapa de madurez, o su corta o larga etapa de madurez, creo que es una etapa de reinventarse y de aprender, de madurar. Y yo creo que como papás, nosotros tenemos que ser espejos a nuestros niños para que ellos lo vivan de una manera, entrecomillada, saludable. Porque si todo el día me estoy quejando de la maestra, pues para qué vas a la escuela si yo te lo estoy haciendo, y aparte hago esto y esto, pues el niño carga, ¿no? Hasta con culpa puede estar asumiendo esta situación que no tiene la culpa, es únicamente algo circunstancial que le está viviendo y que está sentado en la mesita del comedor o en una mesita extra que le pusieron por allí, y está aprendiendo también algo que no sabía, nadie sabíamos cómo acomodarnos en este momento, ¿no? Entonces, creo que, claro, está complicado para todo mundo, independientemente de las pérdidas, pues, que en todos los sentidos estamos viviendo. Creo que es un momento de resignificar, es un momento de reinventarnos, ¿no? Totalmente. Y creo que es un momento de ser todos solidarios. Sí. Apoyarnos entre todos. Vale. Somos un equipo, o sea, es la familia, los padres de familia, las instituciones, los maestros, los docentes, los alumnos. Y finalmente todos estamos ahora sí como en el mismo barco, ¿no? Y creo que todos nos tenemos que ayudar. ¿Por qué? Porque si yo también, por ejemplo, fomento el que mi hijo vaya también desarrollando esas habilidades de ser también responsable de su propio aprendizaje, sobre todo cuando ya van creciendo, ¿no? En donde yo también, por un lado, le ayudo, pero no hago el trabajo que le corresponde a mi hijo. Soy coach, pero no voy a hacer lo que a mi hijo le corresponde. Y eso también los niños, ¿no? Lo tienen que ir entendiendo en sus diversas etapas y a sus diversos retos que se van enfrentando. No le voy a exigir lo mismo a un niño de kinder que a uno de primaria baja, a uno de alta o a un adolescente. Pero en sus pequeños retos, ellos también tienen que ir siendo responsables, ¿no? Y asumiendo el trabajo que también a ellos les toca. Ahora, nosotros, como bien dices, o sea, tenemos que apoyar los maestros, porque al final también el que yo apoye a la institución, estoy apoyando a fuentes de trabajo y más estoy apoyando, por ejemplo, a seguir reactivando
todo, o sea, las mismas instituciones. Si yo me empiezo a salir del cuadro de todo, pues todo empieza, ¿no?, a generarse una parálisis. Entonces, en este sentido, ¿no?, tengo también que ser solidario y apoyar en esto. Y si algo no me parece como papá, justo estoy completamente, lo digo a la institución, lo comunico y veo de qué forma podemos irlo mejorando, pero sí hay que ser solidarios y trabajar todos en equipo, ¿no? Por supuesto, y por el bien de nuestros hijos, pero por el bien también de nosotros mismos. Yo creo que esto de la pandemia, si no nos deja algo positivo, entonces no estamos tomando la lección, ¿no? Creo que es una lección mundial, una lección muy fuerte. Creo que cada quien, dependiendo de sus creencias, tendríamos que analizar qué me está queriendo a mí decir la vida, o cada quien, reitero, dependiendo de las creencias que tenga, qué me quiere decir Dios, qué me quiere decir la vida, qué me quiere decir mi poder superior, qué me quiere decir el universo, con esta situación de detener mi vida de un día para otro y de volverme hacia adentro, ¿no? Hoy nos damos cuenta que, pues, que no necesitamos, no sé, quizá tanta ropa, quizá tantos zapatos, o quizá tantos perfumes, o no sé, creo que nos estamos dando cuenta de las cosas importantes. Estamos conociendo a nuestros hijos. Sí, y eso que dices es muy cierto, los estamos conociendo y ellos nos están conociendo a nosotros. Teníamos nosotros una vida en general muy acelerada, yo creo que a todos nos pasaba, y muy al exterior, ¿no? Al exterior en cuanto a veces necesidades que ni siquiera realmente eran tan necesarias, ¿no? Claro. Y teníamos a veces poca vida interna como individuos y como familia. Hoy por hoy yo me doy cuenta, mis hijas ahora han hecho más pasteles que nunca, ¿no? Que digo, ya no hagan tantos pasteles, que incluso cómo empezaba, que me pedían ciertos ingredientes y había ciertos ingredientes en cuanto a repostería que se empezaban a acabar o escasear, de que la gente, las casas empezaban a oler a pan, a cuestiones de horno, a cuestiones que antes a veces pues no nos deteníamos en eso, ¿no? Curiosamente yo lo veo igual con mis hijas y me pasa con muchas compañeras de trabajo que sus hijos no conocían el trabajo de sus papás. O sea, cómo llevaban el trabajo en la oficina, cómo eran sus reuniones, con quiénes se contactaban. Quien tiene la oportunidad de a veces trabajar en una empresa transnacional, incluso los oían hablando inglés o cualquier otro idioma, que de otra forma no se daban cuenta. Yo misma dando mis clases, pues mis hijas nunca me habían visto cómo daba yo una clase, ¿no? Y pasaban y me veían, y yo tampoco nunca las veía yo cómo ellas participaban en una clase. Son momentos, porque cada quien pues está en sus cosas. Pero esto también nos ha permitido conocernos mucho, ¿no? De forma pues interna. Claro, claro. Yo creo que todo esto tiene que ser como una oportunidad, ¿no? De reinventarnos, como decíamos hace un ratito, y bueno, y qué bueno que también la tecnología nos hizo rápidamente capacitarnos, ¿no? En el caso de ustedes, en el caso de los papás, en el caso de los alumnos, porque pues finalmente hacia allá vamos, ¿no? Creo que esto de tener juntas, a mí me pasa, el hecho de tener juntas por Zoom, a todos nos ahorra tiempo de traslados, a todos nos permite ser incluso más objetivos en lo que estamos haciendo, concentrarnos adecuadamente en lo que estamos haciendo y ser más efectivos. Hoy cuidamos nuestro trabajo de una manera distinta. Todos estamos tratando de sacar lo mejor de nosotros para cuidar nuestro trabajo, para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestro entorno incluso para ser, yo creo que responsables hasta en la convivencia familiar. Porque digo, en una casa donde hay muchos, tienes que cuidar pues el silencio cuando alguien está en una junta, o tienes que cuidar la manera en la que actúas frente a un maestro. Escuchaba ayer una amiga de una de mis hijas que comentaba que ella está en la universidad, está estudiando psicología, y comentaba que en el salón había varias personas y que únicamente conectada había una. Dice, todos los demás estaban chateando, y ella hizo el comentario y me quedó muy grabado, y reiteré que era muy importante tener esta entrevista contigo hoy,
porque decía que qué falta de respeto tan grande, y lo estaba diciendo una chava, no lo estaba diciendo una mamá ni un maestro, que qué falta de respeto ante el maestro, todo el mundo con cámara apagada, seguramente alguno dormido, o los demás chateando, y comentaba que la única persona que tenía la cámara abierta era ella, y dijo, me da mucha pena saber que el maestro preparó su clase con mucho esmero, porque se dio cuenta, y ver que llevaba muchos ejemplos y que presentaba algunas, dentro de lo que podía, el maestro presentaba láminas, sacaba hojas con algunas cosas que había escrito para dar ejemplos, y comentó que fue la única que puso atención. Y estoy hablando de una clase quizá de 1 hora y media. Sí. Qué preocupación tan grande. Entonces yo creo que tenemos que mostrar a nuestros hijos también esa parte de respeto, ¿no? Sí, completamente, de respeto al otro, y como te decía yo, de esta conciencia de responsabilizarse de sus propias decisiones y de lo que a cada uno le toca. Imagínate, me estás hablando de chicos ya de universidad que se supone que ya tendrían que tener una madurez y una conciencia de que se están preparando profesionalmente, en donde uno difícilmente ya en cátedras en universidad el maestro te va a estar correteando, porque justamente el maestro asume que ya son, ¿no?, chicos de cierta edad en que ya hay una cierta madurez, un compromiso con su profesión, ¿no?, y con lo que tienen que desarrollar. Pero incluso yo una plática ayer con maestras, ¿no?, con colegas, me decían cómo ahora es complicado medir la temperatura de los salones, tener como ese termómetro de si las niñas están entendiendo los conocimientos, los están captando, ¿no?, haciendo los suyos, y que era complicado. Entonces nos hablábamos y decíamos, bueno, pues vamos a darnos entre nosotros técnicas que a una le funciona, que a otra, y ponerlas a prueba. Entonces algunas eran, y que esto funciona desde la primaria, la secundaria y la prepa, tener, pues porque a veces incluso ves, si son grupos muy grandes, no ves a todas las caras, no siempre puedes ver todas. Hay plataformas que te lo permiten más, otras no tanto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para justo ir midiendo a cada una de las alumnas, ir teniendo este vínculo? Si tienen dudas, ¿cómo plantearlo? Porque muchas veces cuando tú preguntas, a ver, ¿alguien entendió o alguien tiene duda? Los micrófonos están cerrados, pero porque muchas veces les da pena y no se quieren ver expuestos a. Entonces tenemos que ver de qué forma logramos realmente, ¿no?, ver si entendió o no entendió. Entonces, pues técnicas desde ponerte a la lista y de repente en forma sorpresa decir, a ver, Diana, ¿no?, de lo que dije, a ver, dime qué entendiste, ¿no? Ok, no, muy bien, ¿quién le puede ayudar? A ver, Sofía. Y entonces empezar a llamarlas y empezar justo a ayudar a que vayan participando, y es una forma en que nosotros también podemos ir contactando y conociendo cómo va el grupo, midiendo lo que ahorita se ha perdido, que no, pues no podemos tenerlo en forma presencial, ¿no? Esas caritas que de repente tú en el salón veías, si entendió o no entendió, ¿no? Eso está costando trabajo, pero hay otras formas y métodos que lo podemos recuperar, ¿no? Y además seguramente la capacidad que tienen los maestros va a lograr que se reinvente también esa parte, ¿no? Esa intuición incluso que puedes decir, a ver, esta chiquita o este chiquito no ha participado desde hace 2 clases, hoy voy a poner mayor intención en Mauricio, o voy a estar checando más a Juan, ¿no? Exacto. O puede estar en contacto con la mamá, ¿está pasando algo? ¿Todo va bien? ¿No? Exactamente. Mira, yo tengo una amiga que da en preescolar. Justo están en todo lo que es escritura. Ahí se vuelven retos más difíciles. Claro. Porque justo me decía, híjole, yo les puedo ir enseñando las letras, eso no hay problema. Pero lo que es muy difícil es que cuando están frente a su cuaderno, yo revisar si está la letra arriba o abajo del renglón. Y ya no puedo llegar con la mano e ir haciendo ejercicios y ayudarles en eso.
Eso se vuelve un gran reto y ahí sí necesitamos el apoyo de los papás, sobre todo a lo mejor no en el momento de la clase, pero en algún momento del día en donde ese tipo de cuestiones que sí requieren una práctica especial y un entrenamiento especial, ¿no? Se tomen unos minutos para apoyar esta parte, ¿no? Claro, desde agarrar bien el lápiz, ¿no? Exactamente, exactamente. Ajá, ajá. Entonces, sí. No, qué importante, ¿no? Es una labor en conjunto y que seguramente, Cristi, yo estoy segura que vamos a salir bien. Sí. Yo estoy segura y que esto lo vamos a ver en un año, esperemos, ¿verdad? Que en un año, no que nos riamos de esto, pero que sí digamos, avancé 3 escalones en este ciclo escolar. Quizá no porque académicamente cumplimos con todo el temario, pero sí con unas partes muy importantes como la madurez, como la comunicación, como la asertividad, como la creatividad, como la flexibilidad, y aparte con toda la parte de aprendizaje tecnológico que estamos teniendo, creo que es un avance importante y creo que hay que verlo así. Totalmente. Y uno como docente, yo lo veo también con mis compañeras y que los padres de familia creo que también tenemos que entender, acabas de decir algo muy importante. A lo mejor hay conceptos o de repente un tema que no se ve, pero también hay que saber distinguir de lo importante y lo no tan importante. Ahorita nos tenemos que centrar en realmente qué es lo importante de la materia que yo voy a dar. Lo más importante y el conocimiento que tienen que adquirir es este. Entonces, me concentro en este. A lo mejor hay cosas que no son en este momento tan importantes o para esta materia y entonces lo dejo un poco a un lado. Me concentro en lo que sí tiene que ser y en eso le pongo el 100. Creo que en esto sí tenemos que tener como muy claro, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. Y los padres también considero que es muy importante que sí seamos exigentes, pero flexibles. También flexibles, pues, a este cambio, a que nuestro hijo de repente se cansa, se para, ¿no? Y no perder esta comunicación con ellos. Claro. Oye, Cristi, ¿y cómo le están haciendo ahorita? Digo, el ciclo escolar acaba de iniciar, pero ¿cómo va a pasar un examen? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo le dices a los niños en primero de primaria? Vamos a tener examen de español el próximo, no sé, 15 de tal mes, ¿no? Que los niños se sientan, hacen su examen, ¿cómo lo presentan? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo le harán? Sí, mira, por ejemplo, yo te puedo decir, en general, a través de las mismas plataformas, se pueden subir los exámenes, ¿no? Se les presenta en la pantalla a los niños, lo contestan y se suben los archivos, ¿no? Bueno, ahí cuando ya te digo, a lo mejor más hacia primaria, alta, secundaria y prepa, todo esto lo pueden hacer sin ningún problema, ¿no? Pero para los chiquitos, digo... Pero para los chiquitos es diferente. Ahí se tienen y nos tenemos que replantear también nuevos métodos de evaluación, ¿no? Tenemos que evaluar no solo a través ya de un examen, sino que tenemos que evaluar el trabajo en clase, por ejemplo, la participación, ¿no? Ciertas cuestiones que los papás de repente sí les puedan ayudar a subir algunas tareas o que en la misma cámara te vayan presentando algunas cosas que los mismos niños van haciendo, ¿no? Entonces, aquí obviamente el examen lo podemos plantear, pero de diversas formas, ¿no? No necesariamente A, B y C, sino a través, ¿no? E incluso de repente de hacer un mapa conceptual, de hacer un dibujo, una reflexión, ¿no? Que es alguna manualidad. Todas esas son partes de una evaluación mucho más integral y efectiva, en donde lo que es muy importante cuidar es al niño, o sea, ¿no? Al niño que justo en lo que ahorita el reto más importante y más en la niñez es que forme su seguridad, su autoestima, ¿no? Eso es lo que tenemos que cuidar y hay muchos métodos para que de esa forma lo vayamos evaluando. Ya ahora sí que a los grandecitos ya les podemos exigir otro tipo de evaluaciones porque ya también tienen las herramientas para hacerlo. Ellos ya tienen las herramientas de contestar un examen, subirlo a la plataforma
plataforma, que lo tienen que subir, ¿no? Pero ya cuentan. Entonces, tenemos que saber muy bien los retos y las herramientas con las que cuentan en cada etapa del desarrollo, para justamente no ser ni arbitrarios ni exigir cosas que al final no van a dar resultado, ¿no? Claro, claro. Oye, Cristi, y cuéntame, ¿qué le dirías tú a los papás que, pues, que están preocupados? Porque me queda muy claro que el sentimiento más fácil que nos va a salir a flote es el enojo, cuando muchas veces en el fondo lo que tenemos es incertidumbre, es miedo, es preocupación. Entonces, para no asumirlo como personal, le echo la culpa a la escuela, a la maestra, a lo externo, ¿no? Porque quizá me tiene apanicada la pandemia, porque quizá yo también estoy sufriendo pérdidas, ¿no? Entonces, ¿qué consejo les quisieras dar a los papás? Sí, yo creo que aquí es muy importante justamente como papás y como adultos, estar muy conscientes del manejo de las emociones. Lo primero es de forma individual, si yo noto que es muy normal, que estoy muy enojado, muy irritable, ¿no? Realmente reconocerlo, primero sería, eso es lo primero, reconocer, ¿por qué me estoy sintiendo así? Una vez que lo reconozco, ponerle como un nombre a esa emoción. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Porque tengo miedo, porque estoy con presiones en el trabajo, ¿no? Porque económicamente pues está habiendo dificultades, o porque tengo miedo de incluso contagiarme, ¿no? O sea, tengo miedo de fondo, o tengo enojo, o me siento triste. Cuando yo ya le pongo un nombre a esa emoción, obviamente yo ya tengo más recursos para manejar de la emoción, y es importante hablar de ellas. A veces creemos que al yo no hablar de la emoción ya no existe, desaparece, o sea, ahí está guardadita, pero ahí está, y no, está a todo lo que da. Cuando yo me atrevo a hablarlo con mi pareja, o hablarla con una amiga, un amigo, con mi papá, con mi mamá, dependiendo los vínculos que cada quien tenga, esa emoción va fluyendo, al menos se va reconociendo, y es una forma de poderla ir manejando. Entonces ahí justo voy tomando la proporción de las cosas, y sé que esto entonces no se lo voy a depositar a la escuela, o sé que esto entonces no se lo tengo que depositar a mi hijo, sino que es un tema en el cual yo tengo que buscar un camino diferente para llegar a una solución. Profesional también, ¿eh? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Ahora, tanto en los niños como adultos mayores, todo este tipo de emociones se pueden llevar incluso a un momento en que se requiere una ayuda y un acompañamiento profesional. Y de verdad, hoy por hoy están abiertas muchas líneas que justamente, ¿no?, en ayuda, en apoyo psicológico en línea, lo puedes hacer. Y hay muchas formas de hacerlo y de hablar, porque a veces no es fácil en tu entorno cercano hablarlo, pero sí con un profesional y saber cómo manejarlo. Igual, si nosotros vemos a nuestros niños que están cayendo en cierto tipo de conductas, que de repente hay cambios bruscos en emociones, como ciertos puntos rojos, ¿no? O que lo veo que llora todo el tiempo, o que no sale de su cuarto, o que, ¿no?, que hay cambios importantes, hay que acudir, por supuesto. También primero se habla con él y ayuda profesional para justamente pues ir sacando adelante todo esto. Claro, claro, qué importante. Y estar atentos, ¿no? Estar atentos, escuchar a nuestros hijos, observarlos, ¿no? Esto creo que es algo muy importante. Y también escucharnos a nosotros y observarnos a nosotros. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Son cosas, ahora esto de la pandemia, incluso muchos trastornos de ansiedad, depresión, se han potencializado, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor pues requiere de salir mucho más y se sintió en un aislamiento forzado, y es gente que requiere de otros como para obtener energía, y ahorita pues pudieron caer en procesos de depresión o de ansiedad, ¿no? Entonces es bien importante estar muy atentos
a no solo cuidar nuestra salud física, sino también nuestra salud mental, que va unido, ¿no? Que es igual de importante que la física. Sí, claro. Yo creo que, pues yo aquí diría que incluso en esta época yo creo que es hasta más importante, ¿no? Yo creo que si no estás bien emocionalmente, puedes traer incluso problemas físicos a tu vida, ¿no? Entonces, pues primero cuidar esa parte, ¿no? La parte emocional, la parte espiritual, si esa está balanceada, lo demás podrá ir fluyendo poco a poco, ¿no? Y académicamente, la verdad, yo creo que es un año o un semestre, por supuesto que hay que estar atentos en que se aprenda lo adecuado, pero creo que es un año que nos da una apertura importante a nivel aprendizajes, ¿no? Y creo que lo más importante, como bien dices tú, es, en este caso, los niños de primaria, que tomen bien su lápiz, que escriban en el renglón, etcétera, pero el aprendizaje en general, eso de esta temporada y cómo lo viven nuestros hijos a través de nosotros, porque somos su ejemplo primero que tienen aquí en casa, creo que es mucho más importante y es un ejemplo de vida, porque podrán olvidarse de repente y te ha de pasar a ti como me pasa a mí, de repente dices, no sé si es cuando estaba en tercero, en primaria o en quinto, o era mi Miss de segundo o mi Miss de cuarto, ¿no? Hay cosas que no tienes ubicadas el año, pero este año va a ser inolvidable. Es un parteaguas. Esto no es una época de cambio. Estoy convencida que es un cambio de época. Totalmente. Sí, entonces, totalmente. Yo creo que depende mucho de cómo lo vivimos y con qué emoción lo transmitimos a nuestros hijos o a la generación que tenemos cerca, de modo que ellos van a ver eso y eso es lo que van a aprender. Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad como adultos ahí. Una gran responsabilidad. Marca completamente un antes y un después, ¿no? Y no podemos pretender que incluso una vez que ya empecemos poco a poco a reactivar nuestra vida, ¿no? Pues un poco más normalizada, las cosas van a estar como antes, ¿no? Hay completamente un cambio, el cual considero que si de todo lo bueno que también hemos adquirido y hemos aprendido, tenemos que seguir con eso, ya no podemos irnos para atrás, ¿no? Sino seguir avanzando hacia lo que nos toca, el presente y el futuro, ¿no? Que esto es muy importante. Sí. Entonces, hay algunas cuestiones que incluso me encantaría comentar, ¿no? A tus radioescuchas en cuanto puntos importantes a considerar, tanto para padres de familia como para todos los docentes, toda la comunidad que estamos viviendo esto, que podríamos poner en práctica, ¿no? De hecho, nos quedan pocos minutos, pero con mucho gusto, y de hecho te los iba a solicitar, danos tips como papás, como maestros, ¿cómo podemos afrontar esta etapa? Sí, pues mira, seguramente habrá muchos, pero yo ahorita me voy a concentrar en 5 importantes y ser concreta en esto para que se nos queden un poco más. Considero y creo que es muy importante que utilicemos nuestra inteligencia, seamos inteligentes. La base de la inteligencia es la capacidad que tengamos de resolver problemas. Entonces, hoy por hoy se nos presentan muchos retos, muchas cuestiones a resolver, y en la medida en que utilicemos esta inteligencia, lo vamos a ir llevando y lo vamos a ir sacando adelante. Entonces, ser inteligentes. Como segundo tip, y creo que es muy importante, es ser creativos, utilizar nuestra creatividad, como bien decíamos durante esta plática. Pensamientos nuevos, acciones nuevas, reinventarnos, ser innovadores, desde nuestro trabajo como hasta nuestra casa. Lo que antes no nos ayudaban nuestros hijos, ahora sí. Lo que a lo mejor el esposo, si se queda, pues también nos va a ayudar, porque vamos a encontrar nuevas formas y caminos de organizarnos como familia, en la escuela, en el trabajo. Tenemos que utilizar la creatividad. No solo la creatividad es para los pintores y diseñadores, es para todos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Otro punto importante es ser flexibles. Hoy por hoy requerimos, no hay cosa más difícil para el cambio
que oponernos al cambio y resistirnos al cambio. Si nosotros somos flexibles y dejamos irnos llevar por cómo se presentan las circunstancias, ¿no? Le vamos a dar un mayor cauce a todo lo que necesitamos dar. Otro punto importante es crear redes de apoyo. Esto yo lo veo, por ejemplo, incluso muchas mamás hemos creado chats de algunas mamás que ya están vendiendo o incursionando en otras cuestiones de negocios y entre nosotros nos estamos apoyando. Oigan, estoy vendiendo esto, acabo de abrir este tipo de negocio, ¿no? La familia, entonces todos nos apoyamos, o sea, no estamos solos. Esto es bien importante. Si no le entendí a la tarea y mi hija no le entendió, pues en el chat veo ¿quién me puede ayudar a entender? Los maestros lo mismo. Si no sé usar esta plataforma, no me funcionó eso, hay tutoriales, nos mandamos tutoriales. Crear redes de apoyo es muy importante. Y por último, la actitud con que tomamos las cosas, ¿no? La actitud resiliente, esta actitud en donde todo finalmente es de acuerdo al cristal con que lo mires. Víctor Frank, justo, ¿no? Él siendo pues creador de la logoterapia, habiendo sido, ¿no? Pasado en campos de concentración, justo decía, muchas circunstancias en la vida no las podemos cambiar, así son, pero la actitud que tengamos frente a esto, ahí sí tenemos toda la libertad y la decisión de hacerlo. Entonces, creo que esto nos puede ayudar a todos a sacar adelante este momento, ¿no? Claro, y voy a recapitular con los que acabas de mencionar, porque se me hacen básicos y se me hicieron muy, muy importantes, objetivos claros. Bien, dijiste que hay que ser inteligentes, hay que ser creativos, hay que ser flexibles, hay que tener redes de apoyo y hay que tener una actitud positiva. Totalmente, sí. Fundamental. Sí, claro. Pues me ha encantado lo que me has platicado, se me hace que hemos tenido una charla bastante profunda, a pesar del corto tiempo que hemos tenido para platicar, pero hemos tocado el punto más profundo de esta pandemia, que en este caso es la educación de nuestros hijos, el sentimiento de nuestros hijos, esas pérdidas que hemos tenido, esa incertidumbre que tenemos que no sabemos qué va a pasar, es más, no sabemos si en enero vamos a regresar a la nueva normalidad, no sabemos cuándo, pero estamos aprendiendo el cómo. Exacto. Yo quiero aprovechar para agradecerte, para decirte que este es tu espacio, que me encantó que estuvieras con nosotros, que si en un futuro tienes un punto muy importante que quisieras compartir, por supuesto que el espacio en Radio Pasión, Seduciendo tus Sentidos, está abierto para ti. Y quiero agradecer a nuestros radioescuchas que nos estén acompañando y que pongamos todos estos puntos a la práctica, que una experta en psicopedagogía que tenemos aquí a la mano, que nos ha compartido toda esta información de una manera muy linda, muy suave, muy acompañada, nos trae a la mesa, ¿no? Entonces, pues yo te quiero agradecer, Cristi, no sé si quieras concluir con algunas palabras para nuestros radioescuchas. Pues sí, creo que, como les decía, es tiempo de estar trabajando todos juntos, de apoyarnos, de ser solidarios. El cuidarnos no solo implica cuidarnos nosotros, sino al cuidarnos nosotros estamos cuidando a los demás en todos los sentidos, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación, Blanca, gracias a todos tus radioescuchas y para mí, bueno, fue todo un gusto estar aquí con ustedes. Te agradezco mucho. Y les recuerdo a nuestros radioescuchas que estamos en Radio Pasión, Seduciendo tus Sentidos, en un programa más de Sumando con Blanca Burgueño. Les pido de favor a nuestros radioescuchas que si este programa les gusta, nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, van a ver nuestros diferentes programas, si se acercan a YouTube, denle clic a la campanita, suscríbanse, y denos sus comentarios. Para nosotros es muy valioso escuchar lo que ustedes quieren escuchar, saber lo que quieren escuchar, saber si estamos atendiendo sus necesidades. Esto es, si hay algún tema que quieran escuchar en el radio, avísenos, cuéntenos. Seguramente encontraremos un locutor de los 30 y tantos que habemos disponibles para que tengamos el tema en la mesa que ustedes están buscando. Aquí tenemos en Radio Pasión muchos programas. Tenemos recetas de cocina, tenemos
temas de desarrollo humano, tenemos escritores muy talentosos, tenemos personas que hablan de deportes, tenemos personas que hablan de viajes virtuales de una manera muy bonita. En fin, tenemos muchas personas que nos acompañan a conocer muchos medios que a veces no conocíamos si no es por la radio. Entonces, y en mi caso específico, si gustan seguirme en mis redes sociales, Sumando con Blanca Burgueño, en Instagram, Facebook y LinkedIn, estoy para servirles, siempre aportando valor a su vida. Muchísimas gracias, Cristi, y muchísimas gracias, Radio Escuchas, y hasta la próxima. Gracias.